La psicología, bueno, la categoría entre comillas, la categoría en un sentido muy amplio, ¿verdad? Pero en la categoría de la psicología clásica encontramos el ego, analizar rápidamente, aunque el asunto es importantísimo, pues seguramente categorías científicas, por lo menos pretende serlo, en donde el ego aparece formalmente, vamos, explícitamente como tal. Y esta es la categoría lingüística, la categoría de las lenguas, la categoría lingüística. En la lingüística, efectivamente, pues aparece luego otro que es lo de ego. Un concepto de ego que aparece en la gramática, vamos a decir, tanto en la gramática tradicional, se consolida, como saben, pues sobre todo con Aristóteles y después con los estoicos. Esto en la Edad Media, en los estudiantes medievales, la famosa gramática. Y luego resulta que no era escoto, así. No solamente, digo yo, aparece en la gramática tradicional, sino también en la gramática actual. Y tanto en la gramática, vamos a llamarla con pretensiones antropológicas, es el caso de Carl Willer, o de la gramática ya estructural, la gramática estructural. Pues que es lo más conocido, que aquí en Oviedo hemos tenido a un ilustrísimo representante de esta gramática estructural, la Escuela de Copenhague, Alarcos Llorach, que murió hace 5 o 6 años, y cuya gramática estructural del español es fundamental para todo esto precisamente, ¿no? Yo la cito continuamente, claro, porque además habíamos hablado mucho de este asunto Alarcos y yo en tiempos, ¿no? Entonces la idea de la gramática estructural he tenido por tal principalmente, no ya lo de Saussure, que fue un precursor, sino precisamente Hesliu por un lado, por ejemplo, y Greimas por otro, de Francia, por ejemplo. Digo esto porque tanto Hesliu como Greimas pues subrayan la idea del cierre. Ellos no lo llaman cierre categorial, pero la idea del cierre está explícitamente dicha ya lo veremos, por Hesliu y por Greimas, por ejemplo. Y ya luego hablamos de esto, porque tiene mucha importancia para lo que vemos. Bueno, pues entonces la cuestión es la siguiente, que en la gramática todo el mundo sabemos, en la gramática tradicional o en la estructural, todo el mundo se encuentra con el yo, aparece ego, aparece yo. Y independientemente de que el yo, eso es muy importante que voy a decir, porque es esencial en esta argumentación, sobre todo cuando pasemos a estudiar el ego preinstitucional o el ego institucional, pero que no es ego todavía. El ego, vamos a decirlo así, para seguir hablando de categorías, si no nos perdemos completamente. El ego de los etnólogos. Es decir, vamos a fijar la tecnología, porque si no nos perdemos. Si nos fijamos en disciplinas científicas o que pretenden ser científicas, en donde aparece el ego, que es lo que estamos, disciplinas científicas, no metafísicas, porque en las metafísicas aparece el ego en la astronomía y donde fuera, ¿no? El demiurgo. Pero en disciplinas científicas, pues son las que nos interesan a nosotros. Entonces, hemos visto que el ego aparece, por ejemplo, en la llamada psicología clásica, que pretende ser científica, la de Wundt, por ejemplo. El ego aparece también explícitamente en la etología. En la etología pretende, nosotros dudamos de que pueda hablarse de ego y hablamos de sujeto egoiforme, como hablan también ellos, igual que raciomorfo egoiforme, porque atribuir el ego a los animales es demasiado comprometido, hay que ponerlo entre comillas, entre 40 comillas. Después distinguimos el ego, no ya de los etólogos, sino de los etnólogos, el ego de la etnología, que es uno de los puntos más interesantes, y el ego de la etnología tampoco es ego, esa es la cuestión,
pero es un protoego, diríamos, que no es ego, es decir, que no es ego. Por ejemplo, es el docamo de los canacos, que ya hemos hablado varias veces y que tenemos que analizar un poco a fondo. El docamo es una institución, vamos a decir, que Benja y otros descubrieron entre los melanesios, pues que más o menos se asocia con el ego, pero que no es ego, precisamente, ya podemos saber, ese es el problema. Es que el propio Benja y otros pues hablan de ego, utilizan el ego para describir los canacos, pero luego terminan diciendo que eso no es un ego, que la cosa de dificultad. Es cosa que no ocurre ya en otras disciplinas. Y entonces tenemos pues el ego psicológico, el ego etológico, el ego etnológico y ahora el ego gramatical. El ego de los gramáticos. Y la cuestión del ego de los gramáticos, tal como la planteamos, es la siguiente. Teniendo en cuenta que nos interesa el ego positivo, positivo, luego de las fines positivas, nos interesa en la medida en que tiene que ver con el ego trascendental. Es decir, que el ego trascendental no lo entendemos nosotros como una idea metafísica o psicológica, como diremos, sino como una idea que resulta de todas las diferentes disciplinas. Bueno, pues el problema del ego de los gramáticos, yo creo que se puede plantear así, que independientemente de que este ego aparezca ya en las lenguas indoeuropeas, o algo parecido, ahora lo hablaremos, en las lenguas indoeuropeas aparece algo parecido a ego, pues cosa que no aparece en otras lenguas. Por ejemplo, en la lengua de los canacos no hay ego, es decir, los canacos melaneses y otros muchos no tienen ego, es otra cosa, esa es la dificultad. La dificultad es que si no tienen ego en el lenguaje, ¿por qué se habla de ego allí? ¿Y por qué se asocia el docamo con el ego? Ese es uno de los problemas centrales que tenemos que abordar. Pues digo que en las lenguas indoeuropeas hay ego ya. Hay un ego, incluso explícitamente o algo muy parecido a la palabra ego. El latín, por supuesto, y el ego, que ya no es ego permanente, sino que es go, algo así, ¿verdad? En armenio, ahora veremos, al propósito de la versión de Krugman, ahora lo veremos. Entonces, el problema es que habiendo ego sin duda en los lenguajes indoeuropeos, sin embargo, no siempre está reconocido gramaticalmente, como institución gramatical, por los gramáticos. Porque claro, el reconocimiento del ego de los gramáticos, que en las gramáticas que tenemos es un pronombre personal de primera persona, ¿no? Pues el ego es el pronombre personal, yo soy, yo cogito, luego sum, etc. El ego es el pronombre personal de primera persona. Entre los gramáticos. Pero resulta que la categoría de pronombre personal, que es el cauce a través del cual el ego de un lenguaje indoeuropeo determinado, digo esto porque el ego no aparece con el hombre, con el hombre universal, aparece ya muy tardíamente, a través del lenguaje. Y no se puede decir que el ego esté vinculado, por ejemplo, al salto a la reflexión que decía Teilhard, ¿verdad? Que el hombre, cuando se produce la teoría súbita, ¿verdad? De la transición del primato al hombre o del dominio al hombre, cuando de repente se produce el salto a la reflexión, que si tú lo haces ya, entonces los hombres empiezan a tener conceptos. Yo existo, ¿eh? Y aparece el yo como ligado al hombre, eso es mentira, no es falso. Es decir, en materiales que son evidentemente antropológicos, ¿verdad? Como pueda ser el hombre neandertal o el magdaleniense o pueblos indoeuropeos o los canacos que son contemporáneos primitivos.
de Murdoch, ¿no? Entonces, este yo no aparece yo. Y si aparece, no está formalizado gramaticalmente como pronombre de primera persona. Por una razón, porque la categoría de pronombres de primera persona o de pronombre en general, que es una de las partes de la oración, los pronombres, pues es muy tardía. Es decir, la gramática, como todos sabemos, es un metalenguaje del lenguaje. La gramática es un metalenguaje del lenguaje anterior. Y este metalenguaje suele producirse no meramente como una reflexión de un lenguaje sobre sí mismo, como suele hacerse muchas veces. Entonces el lenguaje reflexiona sobre sí mismo, no. El metalenguaje se produce, y la gramática también, se produce cuando ETIC nos ponemos en otros lenguajes en el proceso de traducción. El ejemplo más a mano es cómo se hizo la gramática del español. La gramática del español, la primera gramática del español fue la de Nebrija, se hizo desde latín. Sí, en español se habla gramática, pero sencillamente, pues, como decía aquí el personaje de Molière, pues se habla en prosa sin saberlo. Hablamos en prosa sin saberlo, sin saber las categorías gramaticales. Bueno, nadie sabemos, ni el niño ni el adulto, como no esté un poco entrenado en la escuela, pues no sabe lo que está diciendo. No te habla. Y entonces esta reflexión sobre lo que estoy diciendo aparece con toda probabilidad, casi siempre, por influencia de la traducción. Cuando estamos traduciendo las cosas nos damos cuenta que este lenguaje pues, no es idéntico a las cosas del mundo, porque la relación dianética con otros lenguajes. En el caso de la gramática del lenguaje de la gramática tradicional nuestra, ya digo, nuestra quiere decir de la era de impulsión dialéctica, la gramática que viene de los griegos, de los estoicos, etc., que pasa por la escolástica y que desemboca en la gramática nuestra, literalmente la gramática tradicional. Pues en esta gramática el pronombre personal y las partes de la oración es muy tardía porque Aristóteles, por ejemplo, todavía no reconoce en las tres partes de la oración que distinguen, no reconoce los pronombres. Aristóteles reconoce pues, los nombres, ónoma, los verbos, rema, reconocen las conjunciones, azrón, que no lo llama así, pero no lo traducen algunos, que los pronombres no los reconoce. Los pronombres aparecen desglosados de los artículos de Aristóteles y de las conjunciones, aparecen desglosados y con conceptos muy oscuros que tienen que ver con la palabra pronombre, que es una traducción, un calco latino de la palabra griega antinomia, en lugar del nombre, el pronombre en lugar del nombre, ¿no? El pronombre es la palabra que está en lugar del nombre, lo cual pues es un materia del pronombre pues así tradicional y que subsiste en la etimología de la palabra pronombre, lo que los gramáticos la rechazan. A partir de Escalígero, en 1540 por ahí, un famoso humanista del Renacimiento, que rechazó completamente esta idea del pronombre y es considerado por los lingüistas actuales pues como Alarco estaba siempre hablando de Escalígero, por eso me suena, ¿verdad? Entonces la gramática de los pronombres pues es una gramática que en cierto modo procede de Escalígero. De Escalígero lo que subrayó al parecer es que los pronombres, bueno, se dio cuenta, advirtió que lo que llamamos pronombres no están siempre en lugar del nombre, sino que tienen varias funciones, varios oficios. Primero una función de indicación de presencia, de atención, de llamar la atención. Como dice él, ¿verdad? Él. Es decir, llamar la atención de algo, una llamada de atención, un afóculo. Otras veces tiene una función anafórica, es decir, de referencia a palabras anteriores al discurso, o bien a palabras que van a venir, prolépticas, catáforas, le llamamos los gramáticos, anafórica o catafórica, ¿verdad? Y otras veces tienen una función enfática, como cuando digo
yo el rey, ¿verdad? Yo el rey, bueno, cuando dice el rey, ¿verdad? Yo el rey, cuando firma el rey, yo el rey, entonces el pronombre está en lugar del nombre, está justapuesto al nombre, yo el rey, ¿verdad? Entonces ahí el pronombre no está en lugar del nombre, sino que está un justapuesto, ¿no? Yo el rey. Bien, y entonces ahí el yo es un pronombre, pero que ahí no es en lugar del nombre, es un artículo. ¿Qué es eso, verdad? Es decir, ¿qué función tiene ahí el yo? Claro, todas esas cuestiones son centrales, yo creo, para poder formarse una opinión sobre esto de Legotas de Kant, ¿verdad? Porque si no es hablar por hablar, como que me ven. Bien, pues esta idea de pronombre, bueno, se va desarrollando especialmente en varios campos. Vamos a considerar aquí, porque si no esto es sin posibilidad, vamos a considerar dos tipos de análisis de gramáticos, muy conocidos. Seguramente habría otros más interesantes, los libros que conozco, principalmente los que me han interesado siempre han sido estos dos. Primero, una lingüística que tiene mucho que ver con la antropología, por eso lo utilizamos mucho cuando hablamos de antropología en la facultad, en los cursos de antropología, una perspectiva de la antropología que es la de Willer, la de Carl Willer, con ese libro de expresión, teoría del lenguaje, que marcó época, y que él pretende ser, como veremos, él pretende ser, pretende fundar una ciencia nueva, auténtica, ¿verdad?, lingüística, pero que sin embargo está desbordado completamente por la lingüística estructural posterior, que lo considera pues, como un lingüista un poco heterodoxo, porque introduce muchos elementos estadísticos. Porque la crítica de Willer es cerrada, como la de Hegel o la de Reinhardt, no es cerrado. Tiene muchos elementos lingüísticos y por lo siguiente pues, no es pego limpio, desde el punto de vista lingüístico, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar simplemente de Willer y después de esta parte lingüística estructural de que haríamos hablar. Le llaman así, lingüística estructural, así le llama Hegel, por ejemplo, y el propio Reinhardt le llama así, otros muchos. Bien. Acerca de Willer, vamos a resumir en los siguientes puntos. Willer. Pues Willer efectivamente comienza reconociendo que el ego es una entidad gramatical que aparece en el campo de la gramática, que tiene importancia, pero no demasiada. Esa presencia, no demasiada. Es decir, Willer está desde una categoría central, como podría ser el yo en Bull, ¿verdad? No la categoría central, sino que Willer, seguramente muy afectado por el behaviorismo de la época, el círculo de Viena, estos son contemporáneos, los años 30, el libro de Willer es por aquella época, los años 30 a 40, que un poco antes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues Willer está muy afectado por los behavioristas que dicen que el ego no puede ser un tema de la ciencia psicológica behaviorista. Y Willer pues sí reconoce que efectivamente el ego no es una categoría absolutamente incomparable e inaudita, porque pertenece a la clase de los términos deísticos, se llama eso, términos deísticos, la puta con el palabras deísticas que llama él, o también le llama signos demostrativos. Y los signos demostrativos, según Willer, son signos gramaticales, son palabras sumamente extrañas, porque según él no tiene significado, no contienen conceptos, sino que contienen, pues, ahí está, que son intuiciones, también cosas de la época, son intuiciones, pero que en todo caso no son conceptos. Y entonces distingue pues, términos conceptuales y términos deísticos. Y
Y los deísticos pues son una clase de términos que no, a la cual pertenece yo, pero no es yo únicamente. Concretamente hay un sistema que se llama el sistema de los tres términos deísticos que habían ahí protegidos, que serían los términos aquí, aquí, ahora, yo. Aquí, ahora, yo, como no. Y cuando yo digo yo, estoy diciendo aquí. Yo es aquí. Ahora, aquí ya no es yo, eso es lo que yo no digo. Aquí no es yo. Yo es aquí, pero no, yo es aquí, pero aquí no es yo. Y el propio líder pone un ejemplo, y un líder aquí, porque está hecho en la época del Nazi, en la época de la Convención de Austria con Alemania, ¿no? Y dice líder, no, líder de un conjunto, de un líder como el Corollo, el poder, están de cuenta de la discusión inmensa que tiene el cristiano de Europa. Pues dice líder, aquí y aquí desde Berlín y Berlín. Pero claro, aquí ya no es un término, no es yo, hombre, el es en nosotros los vieneses, nosotros los vieneses, pero ni siquiera en nosotros, porque aquí Viena está designando Viena y yo Berlín. Y entonces, por eso yo creo que una fórmula que se podría un poco revisar esta cuestión sería esta. Yo dice aquí, pero aquí no implica yo, en este sistema, ¿no? Implica ahora también, ahora, momento, ¿no? Yo ahora, que sería el último conjunto, lo que significa ahora, ¿verdad? Yo, signifique, pues esto, yo, significa yo, según un líder, no lo dice esto precisamente porque el líder no conoce la doctrina estructuralista y me da la impresión que no sabe decirlo, pero el estructuralismo es lo que se puede definir mucho, como muchos de ustedes sabrán, una distinción fundamental en la gramática estructural es la distinción entre la lengua. Bueno, no es posible, pero también es utilizado como por periodistas. Entonces la lengua, hablamos en francés, es el habla, la palabra, habla es palabra. Entonces la lengua es una entidad abstracta, la lengua es el español, el francés, el alemán, ¿verdad? La lengua está ahí, ¿verdad? Es previa al individuo, no es psicológica. La lengua implica el sujeto y la lengua habla alemán antes de que los alemanes ya existieran. Simplemente el alemán está aislado históricamente, es una entidad abstracta, o si se quiere, suprapersonal. A Saussure se le reprochó, Saussure, que es el autor de esta distinción, como saben, se le reprochó que tenía una influencia excesiva del tarde, de Gabriel Tarde y de sociología. Se había convertido la lengua en algo social, cuando la lengua no es social, lo que no, la lengua no es social porque la sociedad no habla. Es que social no es decir nada. La lengua simplemente es una entidad personal, porque como puede ser el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no es un sujeto, es una cosa impersonal, ideal, o como se quiera llamarlo. Pues la lengua es de esta índole. Entonces, mientras que el habla pues está vinculada a los hablantes, claro, y los hablantes son los objetos operatorios corpóreos, es decir, porque nada más hablan los que tienen boca y pulmones, ¿verdad? Por tanto, dejándonos de palabras angélicas y demás, el habla es habla de los animales dotados de lenguaje, de laringe, etcétera, eso es lo que hablan, los demás no hablan. Hay muchas teorías del lenguaje, ¿verdad? Pero vamos, que ponen noticias, pero bueno, cosas raras. Ligada al pensamiento y a la que se le queda el lenguaje. Y por lo tanto al ritmo temporal del lenguaje. Es lo que los estudiantes llaman la cadena. La cadena que es un...
La exterior. La exterior. Bueno, la y a la de esa expresión de Ausdruck, que decía él, además está la representación y además está la apelación. Las funciones de Ausdruck, de Vorstellung y de Apel. Serían tres dimensiones de cada lenguaje de expresión únicamente, por supuesto. Obviamente, Wheeler subraya mucho el carácter representativo del lenguaje. Es decir, lo que caracteriza el lenguaje humano del lenguaje humano sería la representación. Da un grito pero en cambio no se lo representa, pero la representación sería el componente más intelectual, sería la característica humana. El niño pues tiene un lenguaje expresivo riquísimo, pero tiene un lenguaje e incluso lenguaje apelativo. La experiencia, o la hemos visto en el cine europea, del perro que llama al amo, el perro que le llama al amo. Ese es un lenguaje apelativo, está llamando. La función apelativa de otras palabras, como el de tú no es apelativo, ¿verdad? Pero depende mucho del tono, de la tonalidad, que precisamente, y de hecho, en el caso de una prueba que hizo con un estudiante que fue al mercado en Viena, me parece, y le decían a los niños que habían mercado, alfabete de Gala, y según el tono como dijera, dependía de la tonalidad musical y del gesto que hacía, es decir, que efectivamente Wheeler reconoce esto, pero claro, la expresión en Wheeler es un componente social del lenguaje, porque siempre estamos hablando precisamente en el habla, no en el apagón, y la palabra desaparece, la expresión. En el lenguaje escrito todavía aparece el componente exclusivo de la morfología. Del lenguaje, lo que dice el distinto. Caso distinto de aquella anécdota que se me han oído muchas veces, de aquello de Shinzawa, que era un profesor de la época de Ortega en Madrid, en los 30, sé que uno de las mayores clases, y un año estudiando americano, que lo ha salvado, y cada vez que se sale, que son los años que decidió que se puso haciendo. Y al final el profesor me dijo, costaba mucho la psicología. Si no, una vez que con eso estoy muy bien la R. Me bien la R. Claro, esta ya hay que suponer que estas señoritas ya no iban simplemente por razón estética de R, sino que estaban ahí estudiando que eran drogas, fonéticas, la mayoría de la R, ¿verdad? Pero otro ejemplo, otro ejemplo personal. Ya que demorizaba el arco. Hace muchos años estaba yo en una conferencia y estaba el arco ahí estaba en primera fila y estaba tomando notas del arco, las conferencias. Y cuando terminó de oye, pero ¿cómo te gusta tanto mi conferencia? Y digo, no, si tu conferencia no es lo que has dicho. Es que tú estaba yo estudiando hace unos ejercicios para la conferencia y me atascaba en el papel la S. Que la S es una S de ahí de Castilla muy rara por el tono. Y entonces era lo mismo, ¿verdad? Pero allí, en aquel caso, ¿qué estabas escuchando de todo? Estaba abolida la función representativa. No importaba lo que decías.
estaba estudiando pues eso, fonética, en este caso fonética. Ahora, la fonética tiene sobre todo una función expresiva, claro que también quedará neutralizada en el caso de un filólogo que naturalmente está pues estudiando, como si no tiene grabadora sobre todo está estudiando eso. Bueno, pues a lo que voy, que las funciones, el yo, pues tal como Gilles lo establece, aparece sobre todo como un pronombre personal deístico ligado a la aquí y a la hora, ¿sabes? Y que sirve, es un sistema de orientación humana, sistema de orientación humana, por tanto representativa también, simplemente expresiva. Lo que pasa es que es una palabra que Gilles la describe de forma que recuerda, me parece que lo decimos, Aristóteles al escribir las categorías habla de los términos homónimos que no son nombres, según Aristóteles, como luego ha pasado. Aristóteles no define nombres, define cosas. Dice, cosas homónimas son aquellas que siendo distintas tienen el mismo nombre. Aristóteles, los escolásticos, como se va perdiendo, y la situación metodológica los que llaman términos equívocos, los homónimos son cosas que tienen distintos nombres, que tienen el mismo nombre y son distintas, lo cual da lugar, cuando hace la relación inversa, a una equivocidad, pero en principio son homónimos las cosas que tienen cosas distintas que tienen el mismo nombre. Bueno, pues esto es lo que dice el yo. Un término, no dice homónimo, pero es esto, un término vacío, precisamente porque indica cosas distintas que no tienen nada que ver. Dice, cuando hay un grupo de gente que dice yo, cada uno dice una cosa distinta. Y todos los que decimos yo, decimos cosas distintas. Por ejemplo, yo no es un sinónimo, es un homónimo. Y por eso los autores dicen, no, es que yo no es un concepto, es simplemente un deítico. El yo es para apuntar con el dedo, es como apuntar con el dedo. Yo, aquello que decía Crisipo, ¿no? Yo, aquello que decía Dorísimo, y estoy con Crisipo decía ego, al decir ego, apunto al pecho, ¿verdad? Indicando, ego está indicando el pecho donde estaría el yo. Bueno, entonces, el término deístico, claro, según Gilles, no es un concepto. A mí me parece absurdo decir que no es un concepto. O sea, que es un concepto de un formato distinto de otro. Es un concepto que no tiene el formato de un concepto porfiriano, distributivo, etc. O para decirlo en términos de Cassirer, que no es un concepto sustancial, sino que es un concepto funcional, que es una función, lo que llamamos matemáticamente una función. El yo sería la característica de una función cuyos valores dependen de la variable que demos. Por lo menos la idea de función aquí se aplica muy bien. El yo no tendría sentido vacío, pero como tampoco tiene sentido por sí mismo, pues qué sé yo, la palabra doble. Doble con respecto a qué, claro. Esto es doble, pero ¿doble de qué? Si es el doble de 4 será 8, pero si no dices la variable independiente, doble no tiene ningún sentido. Esas son las palabras que llamamos funcionales, características de la función, que los escolásticos llaman sin categoremáticos. Son los términos que solamente significan en combinación con otros. Son los dobles clarísimos. Presente. Democracia actual. Lo mismo, ciudadanos, ciudadanos de dónde. Soy ciudadano de ciudadano español, catalán, francés,
entonces, pues, y esto es lo que Vile me parece a mí que no afina en absoluto. Simplemente se limita a decir, bueno, es una palabra vacía, ¿no? Entonces sería igual que otra vacía también. Aquí y yo son las dos vacías, pero resulta que no son las mismas. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces tiene un contenido conceptual, pero ese contenido no es un contenido sustancialista o esencialista, como poliedro, como decaedro, sino que es un contenido, pues eso, funcionalista, es una función, es una característica de la función. Y fíjense si esto es interesante ahora. Entonces, cuando decimos los que estamos aquí yo, cada uno decimos otra visita, según dice, ¿no? Pues según este análisis, el yo es una función cuyo valor depende del parámetro que tomemos. Depende de los parámetros. Y ese parámetro, por lo tanto, es disociable. No hay el yo y luego tú y el él. Fíjense de paso cómo resulta que la gramática resulta mucho más interesante infinitamente más interesante en el futuro. Aprendes más sobre la estructura del yo leyendo todas las obras de Boom y de William James, totalmente, la estructura lógica del yo, ¿verdad? Pero me ha parecido siempre. Entonces la idea independientes se toman de otro lado, pues del aquí, del allí, del objeto, etcétera, etcétera. Claro, se dirá, no estamos hablando de algo absoluto, no de la palabra yo, pero eso nos entendemos, estamos hablando del término yo en el lenguaje, de la definición yo, porque si tú hablas de un absoluto que es el yo, que es lo que yo llamo en esto, la única fórmula que he encontrado, el yo en el sentido del yo vulgar, el yo vulgar, el yo del vulgo, es decir, que es un yo que no es propiamente institucional, que es un subproducto, diríamos, es un subproducto ligado al yo en sociedades industriales donde el yo es, pues eso, un contenido pragmático y sentimental, ¿verdad? El yo es el yo, lo que se entiende por yo, es lo que se entiende vulgarmente por yo, que se llama psicológico, pero no es psicológico, porque ya hemos visto que el yo psicológico no sabemos lo que es. Si nos remitimos a Freud, nos remitimos a Boom, el yo psicológico nacional es un subproducto institucional, sobre el cual se funda además, por ejemplo, por toda una literatura y metafísica, ¿verdad? De todo tipo, pero ese yo no es el que estamos, ese yo se llama yo por la institución, pero no porque sea expresión de algo interno, porque el yo significa el tú, etcétera, etcétera, del cual no es tan consciente el que utiliza yo. Y el propio yo cartesiano, el cogito ergo sum, el ego cartesiano, pues al principio, después ya no, claro, mientras que cuando empieza a desarrollarlo ya desborda completamente ese yo psicológico que hemos visto, porque inmediatamente se vincula con Dios. El cogito está Dios, como diríamos. Al principio, en la duda metódica, el yo cartesiano es el yo vulgar, el yo más vulgar del lenguaje francés. Es un yo completamente vulgar. Yo pienso, ahí Descartes está pues eso, hablando en prosa completamente, es un yo vulgar completamente, no tiene el menor misterio, es un yo vulgar. Y entonces, y él mismo lo demuestra porque lo destruye en la propia argumentación. Es decir, por todo el discurso del método se podría ver desde este punto de vista, como un mecanismo en el cual Descartes parte del yo vulgar, de un francés terminar diciendo, no, es que este yo vulgar, sobre él pretende apoyar la filosofía, eso también es verdad, pero luego no la apoya sobre él, porque la apoya sobre Dios que está en ese ego vulgar, esa es la cuestión. Así que, aparentemente, diríamos, toda la gran revolución de la filosofía moderna aparece en el cógito, en el ego cógito. Ahora, como el ego comienza siendo algo dudoso, impreciso, y luego empieza a decir que aquello es la única
único cimiento firme de lo que viene después, pero que empieza a ser firme cuando en él encuentra a Dios, que es el que confiere veracidad a todas las cosas. Entonces resulta que es un yo que está destruido propiamente, ¿no? Entonces lo que dice como un elemento de la clase de los términos deísticos, pues procede también del indoeuropeo. Entonces está Brugman, un gramático famoso europeo, que tiene una teoría de europeo. Claro, ya saben ustedes que el europeo son todas palabras con asterisco, es decir, palabras inventadas, palabras que no están escritas porque son anteriores al griego, al latín, al alemán, al francés, a todas las lenguas europeas, pero incluso anteriores a los Vedas, etc. Es un idioma reconstruido, y las palabras que se reconstruyen las construyen por las palabras que no saben si desde el punto de vista cruzado a los europeos, que son académico inventado por ellos, que nunca ha existido porque nunca se habló en europeo, aunque ellos pretenden que sí se habló, claro. Tuvo que haber unas palabras, pues hace, pues que se dio 5.000 o 4.000 o 5.000 años, tuvo que haber un idioma indoeuropeo del cual proceden todos los demás, los indoeuropeos actuales. Es decir, no ya incluyendo los eslavos, pero no ya, por ejemplo, pues el chino o el japonés, etc., o los lenguajes africanos. Entonces, entre estas palabras con asterisco, Brugman introdujo un GO, G-H-O escrito GO, que significaría yo aquí, justamente yo aquí, no es yo ni aquí, sino yo aquí. Y entonces, yo aquí, inicial, se han ido diversificando por una parte griego, y luego el IC, bueno, el latín y el I alemán y el AI inglés, etc. El I o italiano, todas esas cosas, ¿no? Irían saliendo y por otra parte iría una acción yo aquí, por lo cual como decía, la propiedad de ego gramaticalmente enseñan los padres o la escuela, y excuso de decir los melanesios, porque la psicología es muy tramposa. Y cuando vamos lo que es el niño, claro, el niño es lo que pasaba con Piaget. Claro, toda la psicología de Piaget está hecha sobre los niños de Ginebra, o ya niños que están metidos dentro de una cultura urbana y están reproduciendo lo que les han enseñado previamente. No es psicología mental, es una psicología urbana, distinta, ¿no? Por eso la etnología es mucho más interesante, porque cuando vamos a los adultos melanesios, entonces la cosa también es completamente distinta. Es importante, interesante que etnológico. Bueno, pues entonces, por donde va Diller, que el ego es un término, una clase deística, y que naturalmente, pues en principio queda positivizado, es algo muy positivo, pero en cambio es una cosa positiva. Diller tiene verdaderamente error a los filósofos y por razón. Dice, para entender el ego, dice, lo primero que aconsejo es huir y evitar todo abismo metafísico. Dice, se ha cargado, en la historia de nuestra tradición, se ha cargado el ego con una cantidad de ideas metafísicas que no tienen nada que ver con él. Y entonces Diller a Kant, a Fichte, a Husserl, ¿verdad? Y el ego se ha cargado con una cantidad de metafísicas que no dan cuenta de cómo funciona el ego gramatical. En cambio uno cita a Boone y a los psicólogos, se mete con los filósofos, claro. Y además con razón.
Cuando este otro occidental no está realmente apoyado en esto, ¿no? Y entonces lo que viene a decir es que el ego positivo es mucho más sencillo, es el término de ético, y que el ego es un punto de la cadena hablada. Es decir, luego está en función de un lenguaje del habla que está funcionando. Entonces dice yo, que es decir, en la cadena hablada hay un eslabón que corresponde al que está hablando, y eso quiere decir yo. Entonces el yo es un concepto intralingüístico, ¿verdad? Dentro ya del proceso de hablar suponía un lenguaje articulado, etcétera, de los hombres, de otras muchas cosas que no estudié demasiado, pero en todo caso lo esencial es esto: el yo es un punto de la cadena hablada, y por eso es deítico, porque significa la orientación a los demás de dónde está hablar. Por eso aquello que analizábamos otras veces, cuando alguien llama a la puerta, llama así, dice ¿quién es? Dice yo. Puede ser toda la humanidad, civilizada, ¿verdad? Yo. Lo reconoce y hace es porque no entiende yo, entiende por el tono de voz, etcétera, lo que percibe es, al decir yo, claro, ya hay otra cosa que percibe, ¿verdad? Percibe al decir yo que no es, por ejemplo, un animal, o que no es un melanesio, que ya es importante. Creo que esto no saben discriminarlo, ¿eh? Cuando dice yo, dice, bueno, pues dice, es español, ¿eh? Ya discrimina mucho más, porque si dijera ya es alemán, ¿verdad? Es decir, que ya está discriminando. Pero luego, entre los 40 millones de españoles que haya, o más cada vez en idioma, muchos más, 400 millones que hablan español, y le dice, ¿quién es yo? Claro, ¿por qué sabe que es de fulano? No porque diga yo, sino porque el tono de voz, o lo que fuera, sí, la modulación, o lo que fuera, pues le hace reconocer una persona concreta que él conocía de antemano, ideográficamente. Hombre, este es Pedro, ¿verdad? Este es Pedro. Y entonces Wiener lo que viene a decir es esto, que así como tienen razón los behavioristas y los del Círculo de Viena para rechazar el yo de la ciencia, porque el yo, claro, pues es una palabra, no es un concepto, según él, es un término deítico pragmático, no es un concepto, y por ejemplo puede prescindirse de él, y dice como prescinde el niño, cuando va a decir yo quiero este pastel, dice Pedrito quiere este pastel, como de personal casi o y el niño de 2 años dice yo quiero el pastel, Pedrito quiere el pastel. Normal, está diciendo que no, pero el número de niños, o el inconveniente de que es local. Los nombres propios como universales, ¿sabes? Los nombres propios son universales. Juan, cantidad de millones de veces cada Juan. Se llama nombre propio. Es una estudio positivo. El artículo de José si les interesa, es muy importante. Bien, entonces vamos a ver. Dice Wiener, por tanto, se comprende que las ciencias naturales eliminan el yo, y la psicología en cuanto a ciencia natural que elimina el yo. Dice, pero esto que, porque se puede suplantar por nombres, por los nombres propios de toda la cosa. Pero en cambio, en las ciencias del lenguaje, el yo es no se puede suprimir porque está en el lenguaje. Dice, entonces el yo en la lingüística es un elemento del lenguaje como puede ser el átomo de carbono en química. No se puede suprimir. El yo está en el lenguaje, hay que estudiarlo. No se puede decir como yo no existe, el yo está en el lenguaje. Pero esto nos obliga también a distinguir el yo que está en el lenguaje del yo llamado vulgar o
psicológico, pues se puede decir, yo que está en el lenguaje, y el yo que está en el lenguaje no es expresión del yo vulgar, es expresión de un pronombre personal que ha surgido al cabo de un proceso de evolución muy elaborado, muy tardío, pues eso de hace a lo mejor, pues no sé, para poner una fecha de hace 4.000 años, es como que dijéramos ayer, o 5.000 años, bueno, eso ya no sé precisarlo, pero vamos, de roles sociales urbanas, es casi imposible que una sociedad preurbana, como puede ser la de los canacos, pues exista yo, porque no hay yo. Porque el pronombre personal es también muy interesante, muy fundamental de considerar que la conformación de la categoría pronombre personal, yo, tú, él, etc., esta categoría no es simplemente una cuestión intralingüística, aunque los lingüistas la consideran dada, es una cuestión que se hace evolutivamente y supone una transformación social muy importante. Por ejemplo, hace falta un desarrollo de la vida política o social muy importante para que el yo se vea que es funcional y que aparece con sentido. Un ejemplo, esto lo desarrollo más ampliamente, pero como no tenemos tiempo vamos a decirlo simplemente. El yo jurídico. El yo aparece a veces necesariamente en situaciones jurídicas de derecho procesal o de un testamento, ¿verdad? O político, yo el rey, que decíamos antes, o el derecho procesal, posiblemente el derecho procesal, en el testigo, en el testimonio. Cuando dice el juez, usted mató a Juan Sánchez, y él responde, lo va a decir, yo vi cómo mataban a Juan Sánchez. No, usted vio cómo mataban a Juan Sánchez, dice, yo vi cómo mataban a Juan Sánchez. Es decir, si él dice, utilizando el lenguaje del Círculo de Viena, pues Juan Pérez vio cómo mataban en lugar de decir yo, dice su nombre. Y dice, sí, señoría, Juan Pérez vio cómo mataban a Juan Sánchez. Eso es lo que diría Carnap, ¿verdad? ¿no? El lenguaje protocolario, nada de yo. No es Otto vio, yo vi un eclipse de sol, no, Otto vio a las 4 de la tarde, protocolo de, no, ya sabes, mucho más complicado, el protocolo de Otto a las 4 de la tarde, a las 3:30 Otto vio tal, esas cosas, ¿no? Pues si este individuo dice, fíjate que esto es muy curioso, si un individuo dice, en lugar de decir, yo vi cómo mataban a este, o yo vi cómo le clavaban el puñal, si dice, Juan Sánchez vio cómo clavaban el puñal, tendrá que demostrar que Juan Sánchez estaba allí. ¿No? Y entonces tendrá que desdoblarse y demostrar que él estaba allí. Pero al decir yo lo vi, el hecho de decir yo lo vi ya es la prueba. La prueba es que yo lo vi. Es decir, al decir yo lo vi, y de un modo enfático, etcétera, entonces yo es la prueba, precisamente porque se supone que ese yo lo vi está tocando ya realmente directamente, sinalógicamente está tocando el hecho, o sea, yo lo vi, hay una conexión directa. Y entonces eso ya no tiene prueba, eso ya es la prueba tangible, el testimonio ad oculos, que llamaban los antiguos, el derecho romano, ad oculos, ¿verdad? Es a ojos, es que lo he visto, el testigo a los ojos, o a paules, es que lo he oído, lo he visto. Y entonces tú no te puedes desdoblar porque si te desdoblan, el que ha oído o visto eres tú, no es el Juan Sánchez, ¿verdad? Es el hombre que te desdobla. De manera que aquí es un punto en donde se ve viceversa, que para poder pensar que hay un yo, que hay un ego en una sociedad determinada, esta sociedad tiene que estar ya muy desarrollada como hasta que haya juicio, y en donde el yo ya tiene una función distinta, que por ejemplo excluye pues toda una serie de ideas mitológicas, metafísicas, como decir pues que lo mató un espíritu invisible, cosas de ese tipo. No fui yo que estoy aquí, yo lo vi. Y esa es la prueba de óculos, realmente. Por eso digo que la idea del yo resulta que es extralingüística, a su vez, que aun siendo
que aun siendo así, es extralingüística. Es decir, contiene componentes extralingüísticos. En términos de Skinner, el yo es una parte de la conducta. El yo implica una parte de la conducta, no es un puro pronombre. El pronombre él mismo implica la... Bueno, pues nada, esto es lo fundamental. Vamos a decir dos palabras sobre... hay muchas más cosas, pero ya se podría ver por dónde va el asunto, ¿no? Dos palabras sobre la lingüística estructural. Bien. La lingüística estructural, yo, tal como tal, también como pronombre personal. Es que la lingüística estructural es mucho más rigurosa y pretende ser lingüística, completamente, ya consciente de los elementos extralingüísticos de Wiener y otros, pretenden hacer una lingüística, como ellos llaman, inmanente. Y en las actas lingüísticas, en la edición que apareció, cuando se reanudó esta revista, que era de antes de la guerra, cuando se inauguró inmediatamente acabada la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en Ginebra, pues Hessling dice esto, hace el manifiesto de la nueva lingüística, que ya está elaborada más o menos, ¿verdad? Y lo que viene a decir lo siguiente, y tengo el texto, pero para decirlo así en líneas generales, lo que viene a decir Hessling es lo siguiente: el objeto de la nueva lingüística es estudiar el lenguaje como una pluralidad de términos, lenguaje hablado, una pluralidad de términos que se definen de un modo inmanente por las dependencias que tienen con respecto a nosotros, estos términos, sin tener en cuenta en absoluto cualquier consideración extralingüística. Por ejemplo, en el caso que estamos, yo, no hay que decir el yo expresa el ego vulgar, no, eso es de historias. Eso no es una definición gramatical. Es como cuando se dice ¿qué es el sexo? Esto que estamos viendo estos días, la violencia de género famosa de España, ¿no? Violencia de género. Claro, la violencia de género, ya recuerdan ustedes que cuando se empezó este sintagma funcional, violencia de género, la Academia de la Lengua Española se opuso totalmente a la idea, porque género, en español y en muchas lenguas, género gramatical no es género biológico. Entonces el género femenino y el género masculino no tiene nada que ver con el sexo. Si yo digo la mar, no digo más que si soy digo la mar, no digo nada femenino, ¿verdad? Digo la mar. Y así sucesivamente. Si digo la mesa, pues la mesa es femenina, pero no quiere decir que la estoy confundiendo con una mujer, salvo que vayas al psiquiatra inmediatamente. Es decir, que son cosas totalmente distintas. Y sin embargo, pues como si les hubieran entrado por uno y les salido por otro, ¿verdad? La reacción de feministas, el informe de la academia pasó completamente, dijeron que los académicos eran unos fachas y se acabó la historia, ¿no? Bien. Entonces, el género, claro, el género masculino y el género femenino. Yo recuerdo que hace muchos años, pues no sé si era ya después de la guerra, me invitaron en Madrid una asociación de feminista, por cierto, a hablar del género femenino, precisamente. Y entonces, claro, yo me acuerdo me acuerdo que decir una conferencia a base de morfemas y cosas de estas, ¿verdad? Eso que era el género femenino en plan gramatical. Y claro, quedaban totalmente desilusionadas y defraudadas, ¿verdad? Claro, porque el género femenino es lo que no ibas a hablar allí del género femenino, y para eso te hubieran llamado a un biólogo. Bien. Pues entonces, el género, claro, el género, claro, es un ejemplo que viene como caso actual de componente extralingüístico del método gramatical. Tú no puedes definir el género gramatical, lo que se llama género gramatical, por componentes extralingüísticos de índole sexual, porque el género gramatical no es eso. Y el yo pasa lo mismo, el yo no lo puedes definir por componentes extralingüísticos del yo vulgar o lo que fuera, ¿no? O del sentimiento íntimo, ¿no? De la conciencia, ¿no? El yo gramatical es todo, eso es lo que quieren decir los lingüistas de Copenhague, ¿no? Existen una y otra vez y llaman esto lo dice sobre todo, también lo dice Hessling, pero sobre todo Hjalmar, el autor muy famoso de una semántica estructural,
dice que el objeto de la semántica estructural es establecer una disciplina cerrada, dice, cerrada, en la cual unas palabras se expliquen por otras, en la inmanencia del idioma. Y como pone como ejemplo plástico del cierre semántico el cierre léxico de un diccionario. En un diccionario, de una lengua, pues hay un círculo cerrado allí que no puede salir del diccionario. El diccionario tiene una zona de definir por otras y viceversa, y entonces pues no dice nada. Claro, aquí hay un quiproquo que yo creo que es el siguiente, que el diccionario, bueno, y la prueba es, si bueno, el diccionario, si lo entiendes el diccionario, si tienes un diccionario de tu propio idioma, es porque ya conoces las palabras previamente, o por lo menos alguna. Si tú lees la palabra arado, pues sabes lo que es un arado, más o menos. Y si no, pues sabes otras cosas, sabes lo que es mula, sobre lo que es tierra, lo que es... sabes otras cosas y lo vas reconstruyendo el concepto. Y si llegas a unos elementos que ya no sabes lo que son, es decir, partes de cero, pues entonces tienes que tener un dibujito allí. Arado, tienes que tener el dibujo allí, un arado, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que hacen los lingüísticos, el método que llaman el Wort-und-Sagen, palabras y cosas, ¿no? Haz de cuenta la palabra y el dibujito. Y entonces se dirá, bueno, pues es que el dibujo es extralingüístico. El dibujo es lingüístico en este caso. Rege habla de dentro sí. Y de notato. Sí. O de notato. Sí, bueno, de notato, sí. Notato. Sí. El de notato o los de notata tienen por decirlo así, y en el caso de Hensley podría recogerse puede ser la forma y la materia del contenido. Bueno, sí, no, esto más bien yo creo, en el caso de forma y contenido de Hensley, yo creo que viene y que toma Frege, claro, la distinción entre el Sinn y el Bedeutung, como Sinn sentido y Bedeutung suele significar referencia, ¿verdad? Significación, pues denotación, por ejemplo, pues entonces Frege sí tiene más relación con la representación, pero es otra perspectiva digital. Que no se interponen bien, ya se va haciendo el tiempo. Para terminar, la idea de cierre de Greimas del diccionario, ¿no? El cierre léxico del diccionario. Entonces digo que el quiproquo, yo creo que puede ser lo siguiente, que efectivamente el diccionario, a mi juicio, presupone, o que ya conoces el lenguaje, pues no hay problema, si ya lo conoces, pues ya sabes, ya tienes las referencias tú, las referencias, los de notata, las referencias las tienes tú. Si tú dices arado, y sabes arado en español, arado, pues bueno, pues arado ya es un arado, vamos a ver el caso. En el supuesto de que no conozcas absolutamente ninguna referencia de un idioma extranjero, entonces te hacen el dibujito. Y entonces el dibujo, claro, dirás, bueno, pero el dibujo ya está denominado de este modo. Y en otro idioma el dibujo no tiene la seguridad de que tenga la misma referencia. Efectivamente, así es. Y por eso no hay siempre un encaje perfecto, una solución perfecta entre las palabras del idioma, aun conocidas las referencias, por dibujos o como sea, entre unos idiomas y otros. Esos cuadros famosos que hacen los lingüistas de poner una serie de palabras parecidas en español, en alemán, en francés, etc., bosque, selva, tal, ¿verdad? Y luego no corresponde exactamente a la traducción, porque hay
los campos lingüísticos no son exactamente iguales, pero sin embargo hay un núcleo más o menos común que es el que permite. Ahí están los conjuntos difusos, ahí tendría una aplicación grande, ¿no? Ahí el conjunto es difuso, no hay correlaciones así estrictas, esenciales. Bien. Pues entonces la idea de Lego en esta gramática estructural, ¿a qué se reduce? Dos palabras, porque esto es muy largo de contar, esto es larguísimo de contar. Ustedes saben que la problemática es la parte de la gramática de la que estudia los telemas y la problemática la que estudia los problemas de temas vacíos y problemas de plenos llenos, ¿verdad? Los problemas vienen a ser los problemas pues son de muchas clases. Bueno, lo que más interesa aquí son los problemas que tenemos. Los problemas son lo que llamamos palabras significativas. Los temas son palabras que no son significativas. Pueden ser intensos o extensos. Es cuando dicen trozos del idioma por debajo de su casa, y extensos cuando dicen trozos de lenguaje que desbordan la palabra. Entonces, como tema extenso. Por ejemplo, porque cuando por ejemplo dices tú haces esto, haces esto, el morfema de pronombre se ve. Y dices tú haces, pero no yo haces. Y cuando estás utilizando el idioma como morfema, pero no a un tú, o a un tú pero no a un ego, ¿verdad? Y entonces esta serie de correlaciones dentro de las partículas de un idioma, analizadas en esta forma, ¿no? La doctrina tan ingeniosa, ¿verdad? Del análisis del lenguaje de los estructuralistas, pues resulta que ahí el yo aparece simplemente como un morfema más, como un morfema sin significación, no tiene más significación técnica lingüística. Y sin embargo, y para terminar, porque es larguísimo de exponer en detalle, sin embargo, la idea central que a mí me parece que hay que introducir aquí es la siguiente: que en este análisis lingüístico del yo, y el tú, etc., lo que se demuestra en primer lugar es que el yo y el tú y el él van totalmente ligados. Ahora el yo hace que el autista es más espíritu, ¿verdad? Que eso no tiene mucha metafísica. El yo va siempre ligado al tú y al él, y es la lenguaje, más o menos. Y entonces el lenguaje ya muy desarrollado, y por tanto no se puede sustituir el yo por un nombre simplemente, no es simplemente un pronombre. El pronombre es otra cosa diferente que implica el nombre, que implica mucho más, y aquí viene la cuestión, y que estos componentes extralingüísticos de yo también se dan en frases y por tanto tiene que estudiar también la lingüística. Por ejemplo, tan lingüístico como tú haces, del lenguaje pragmático, tan lingüístico como eso, es otra frase también elaborada y que incluso se repite más todavía que la que tú haces, como puede ser Dios, tú únicamente, no el emperador ni el rey, el único santo que tú,
no reconozco más soberano que a Dios. Es una frase anarquista del pueblo, de San Agustín. Tú solo santo, tú solo eres el santo. No hay santo que sea Dios, ni el emperador convertido en Dios. El único santo es Dios, el Dios de los cielos, etc. Entonces, tú solo santo, pues es una frase de lenguaje, pero resulta que entonces el tú solo santo, o bien, para que aparezca el yo del Éxodo, de la Biblia, cuando dice yo soy el que soy, esa es una frase que está en la Biblia, ¿verdad? Es tan frase como cualquier otra frase. Entonces el lingüista tiene que explicar yo soy el que soy. Esa frase no queda agotado diciendo que yo es un morfema de tal, porque el sentido supone también el sentido de Dios. Lo que voy a decir, lo que ven, es aún reconociendo la legitimidad de una reducción positiva del ego al lenguaje cerrado. En el propio lenguaje cerrado nos encontramos de golpe con el yo trascendental. Tú solo un santo o yo soy el soy. Conectar el lenguaje directo con otros positivos queda desconectado. Luego trascendental no es que sea absolutamente procedida. Los canacos palabras dicen ne y ede, por W, porque se ve como yo pronuncio. El problema es por qué supo Lenhart que palabra es ne, porque ne es palabra, ¿verdad? ¿Por qué lo supo él? ¿Cómo pudo averiguarlo él? Respuesta, porque se lo dijeron los propios indígenas. Porque los propios indígenas tienen la traducción. ¿Por qué? Porque estos indígenas habían sido bautizados y convertidos al cristianismo. Y porque estos indígenas lo que entienden por palabra, no es propiamente la palabra que tenemos nosotros, lo que tenemos los gramáticos por palabra. Por palabra entendían ellos algo parecido a lo que dice Lenhart, al verbum mentis, al verbum divino. La palabra es creadora, la palabra es la realidad. Los canacos al parecer viven en las palabras. En una palabra, la palabra es la que le llega con los antepasados. Las palabras están, al parecer, depositadas en una cesta, son cosas, están en bien. Y por eso el que habla muy bien, el jefe del archivo que habla muy bien, que tiene la cabeza hueca. ¿Por qué? Porque a veces que tiene la cabeza hueca, las palabras pueden salir pueden subir al cerebro y salir por la boca, ¿verdad? Salir por la boca y entonces por eso el jefe vincula a los presentes que están hablando en un ritual con los antepasados y con los que vienen, y entonces y este sentido de palabra, pues Lenhart lo pudo o interpretó precisamente a través del verbum divino, del verbo divino, de lo cual se podría sacar también la conclusión
de que los geólogos, los civiles son como los canacos, ¿verdad? Es otra cuestión distinta. Es otra cuestión distinta, porque en todo caso agradezca que haya parecido a ellos por lo que pudieron sacar, si no, no hubiera podido de ninguna manera extraerlo. Bueno, pues nada, por ahí va la cosa. Bueno, que el día próximo ya lo dejamos, ¿eh? ¿No? Sí, porque el día próximo es el día de la Constitución. Así que se sigue en enero. En enero ya no